Ya con ustedes, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, agradeciendo como siempre la gran sintonía, el respaldo que nos brindan, los mensajes que nos envían, de verdad muy agradecido, y también las sugerencias que nos hacen en torno a los invitados. Y además, como este es un programa participativo, donde ustedes nos pueden enviar mensajes de texto para denunciar también y ser una voz de alerta con el tema de los servicios públicos, pues creo que hacemos el complemento perfecto. Bueno, de nuevo, bienvenido, Jesús. Gracias, Jairo. ¿Por dónde quieres que comencemos? Por donde tú quieres comenzar. Bueno, fíjate, tú hacías mención al tema de la vocería del día sábado. Vamos por allí. En contrarrespuesta. Vamos a ir con un cronograma. Sí, en contrarrespuesta a la rueda de prensa que dio el doctor Gerardo Blay, que es el jefe de la delegación de la negociadora de la plataforma unitaria. Bueno, mira, yo creo que eso es parte de una evaluación que debe haber hecho el Politburó del Partido Comunista Venezolano. Digo el Partido Comunista porque esto de socialista no tiene absolutamente nada. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a culturizarnos un poquito y empezar a evaluar que, si bien es cierto que se ha hablado acá del Partido Socialista Unido de Venezuela, el socialismo no tiene absolutamente nada. Esto es un régimen autocrático comunista propio del Politburó de Rusia. Lo cierto del caso es que ellos, para contrarrestar un poco esa rueda de prensa magistral que siempre ha solido utilizar en sus expresiones Gerardo Blay cuando hace sus exposiciones, pues trataron de cambiar la tónica que venía dando el doctor Jorge Rodríguez y pusieron a Héctor Rodríguez tratando, como quien dice, de que fuera una persona, una vocería más ponderada, de repente que tuviera menos rechazo. Sin embargo, lamentablemente, yo les puedo asegurar... No un tema de discrepancia interna, tú lo descartas. No creo que sea un tema de discrepancia interna, porque además si hay algo que tiene el régimen es que en ellos son una línea... Nadie abandona la compañía. No, y no solamente eso, es un tema de disciplina, pues es una orden, y ellos la van a acatar. Lo cierto del caso es que no fue precisamente el más idóneo de los tribunos para haber hecho esa rueda de prensa. Creo que estuvo bastante disperso, se le nota que además cumplió lamentablemente con esa frase popular que dice que Monaguillo no puede ser papa. Tú no puedes poner en una situación como esta a una persona que no tiene el kilometraje y el bagaje político a hacer frente a una situación como la que estamos, a que sencillamente responda por respuesta. De hecho, se distrajo, llevó la atención de la rueda de prensa a un tema regional, que fue peor, porque además déjeme recordarle a los vecinos que hacemos vida en el estado Miranda que ha sido el peor gobernador de la historia del estado Miranda, una vergüenza. Entonces creo que eso más bien le desmeritó. Ahora, y no hay otro vocero. Bueno, pero por supuesto... De ese nivel, más o menos. No, mira, a ver, yo creo que el tema también está en que lamentablemente, tú hacías mención a una frase que utilizaba Nicolás Maduro ayer en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde decía que el presidente de la Asamblea Nacional del 2020 se había molestado, etcétera. Yo creo que desafortunadamente para ellos, afortunadamente para nosotros, lo que hacemos, adversamos a este gobierno, ellos no midieron el alcance realmente de sus propias decisiones y creen que con esa retórica combativa, ese lenguaje combativo, iban a lograr calar, y resulta que yo creo que no han sabido interpretar los números. Y ahí es donde tú decías el tema de Chemel, que lo mandaron a decir o no lo mandaron a decir. Yo no creo en las casualidades en política. A estas alturas, mis 43 años, yo creo que es una ridiculez estar creyendo en las casualidades en política. No hay casualidades en política, todo es premeditado. Y obviamente sí lo mandaron a decir eso, y eso es pues como para tratar de intentar que la oposición se alborote y piense como las doñas del cafetal de que ya nos van a fregar, van a hacer las elecciones mañana. Hay una norma que el Consejo Nacional Electoral está obligado a hacer. Y aparte de eso, yo creo que más allá de que nos guste o no nos guste, como tú lo decías, las conversaciones siguen. Hay un acuerdo suscrito que establece que las elecciones van a ser en el segundo semestre del 2024. Eso está suscrito. Claro, por supuesto. Pero aparte que el segundo semestre, por supuesto, arranca en el mes de Primero junio. de julio. Exacto, entonces, puede ser en cualquier día. Lo cierto del caso es que hay una normativa y bueno, ellos lo que van es a tratar de jugar quizás con algunos lapsos en ese cronograma electoral como para tratar de entorpecer el hecho un hecho que es prácticamente notorio, que es que la oposición va a ganar. Jairo, mira, aquí no hay ni ungidos ni hay elegidos. El único que fue elegido fue nuestro Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios. Y eso no hay discusión. Ahora, lo que sí te puedo decir es que si el gobierno está creyendo que
porque la oposición de una u otra forma tenga diferencias o porque de la oposición de una u otra forma tenga diferencias de criterios, de pensamiento político, no se va a poner de acuerdo. Creo que se va a llevar una sorpresa bastante incómoda, porque lo cierto del caso es que aquí la oposición está lo suficientemente preparada, incluyendo a su candidata, a su abanderada, como para tomar decisiones racionales. Y eso es lo que notas cuando ves un discurso como el del presidente de la Asamblea Nacional 2020, que el señor sale prácticamente con un ataque hormonal, prácticamente batiendo las manos, confrontando. Eso es lo que te denota a ti, es que hay temor, hay miedo, y es lógico que lo tengan porque no tienen respaldo popular, lo dicen los números. Y si hay algo que tienen los números, como las matemáticas lo dicen, no fallan. Fíjate una cosa, Jesús, tú tienes experiencia en el tema internacional, te manejas en ese ámbito diplomático. A mí me ha preguntado muchísima gente, ahora los gringos van a reaccionar, porque una cosa es que Chávez haya dicho en el pasado, váyanse para yo no sé dónde, yanquis de tal, y otra cosa es que lo diga Rodríguez, porque estamos en un momento muy tenso y en Estados Unidos hay una presión. Mira, yo te voy a responder eso. Entonces, yo quisiera. Yo te voy a responder eso muy fácil. Lord Palmerston, que fue un lord inglés, en algún momento dijo que las naciones no tenían amigos permanentes, sino intereses permanentes. Y en los Estados Unidos aplica esa máxima que después la activó John Foster Dulles siendo secretario de Estado de Nixon, donde dijo que los Estados Unidos no tenían amigos permanentes, sino intereses permanentes. Estados Unidos es un país muy pragmático, pero además es la primera potencia del mundo. A Estados Unidos no lo ofende quien quiere, sino quien puede. ¿Qué carrizo le importa a ellos que un ser tan insignificante como este les diga que se vayan a lavar el paltó? No les importa, porque al final ellos lo que están es pendientes de sus intereses. O sea, la verdad es que aquí esa gente que se pone a lucubrar que si Estados Unidos... No, Estados Unidos tiene una planificación en base a sus intereses y la va a ejecutar y la va a cumplir. Y dentro de sus intereses no está precisamente a prestarle atención si este señor amaneció o no con la menstruación ese día. Fíjate un detalle, estamos conversando, mis amigos, con Jesús Yáñez. Fíjate un detalle, el tema de las sanciones, que entra en contexto allí, pero también se intenta manipular a la opinión pública diciendo, no, es que esos que piden sanciones. Incluso ayer yo tenía aquí entrevistada. Y mira, yo con eso te voy a responder de no, pero espérate, pero fíjate. No, pero es que lo tengo que responder, porque es que de verdad hay que hacerle un parado a la manipulación tarada que hace el gobierno. Las sanciones no las pide la oposición, ni las pide la gente. Eso es una decisión autónoma de cada nación. Y si a Estados Unidos le da la gana de poner las sanciones, eso es un tema de su gobierno. Es que hay que ser bien tarado para creer que la oposición venezolana tiene el poder de darle las órdenes a la potencia del mundo para que ponga sanciones. No, si Estados Unidos quiere poner sanciones porque a ellos les nace, porque les da la gana, no porque la oposición les diga. Entonces, yo creo que hay que cortar por lo sano y decirle a la gente, miren, no se sigan creyendo ese cuento de que la oposición pide sanciones. No vale. Aquí la oposición no pide sanciones, ni los Estados Unidos toman las decisiones en base a lo que diga la oposición venezolana. Bueno, y si hay algunos que piden sanciones, Estados Unidos no toma la decisión en base a eso. Si eso fuese así, ya hubiesen supuestamente... Eso era lo que yo te decía. Si ayer, eso fuese así, ya hubiesen llegado los Marines a salvar a Ucrania. Claro, no fíjate tú que yo lo comentaba ayer con Iris de Franca, que estuvo aquí en el programa, porque dice, bueno, hay gente que pide sanciones y esta oposición que pide sanciones. Hicimos la aclaratoria y creo que ella lo digirió bien. Puede que haya dirigentes que estén de acuerdo o no estén de acuerdo con las sanciones. Es un tema que es debatible. Yo nunca he estado de acuerdo con las sanciones. No me parece que sea el mejor ejemplo de que las sanciones no funcionen, es que ahí está Cuba. Claro. Y en cambio cuando la práctica que aplicaron en su momento con la Unión Soviética, ¿cómo cae la Unión Soviética el día que inauguraron el primer McDonald's en la Plaza Roja? Se acabó el socialismo, porque la gente en lo que conoce el capitalismo que le gusta, porque además es lo único que probado científicamente ha funcionado, olvídate que quién va a querer hambre. El único que se creía ese cuento de que ser rico es malo, se murió. Fíjate, este detalle, volviendo para ya cerrar el tema de las sanciones, yo me refería es a esta semana, porque inmediatamente el gobierno estadounidense reacciona con un funcionario que no es precisamente el vocero principal. No, perdóname, ese es el vocero ideal, porque para empezar... Pero no es el principal, el ideal. Fíjate algo, yo creo que la gente... Yo incluso retuiteé su... Fíjate que hay algo que es importante también aprender a leer.
John Kirby, que además es un contraalmirante retirado, que fue vocero del Departamento de Defensa durante la administración de Obama, hoy en día es el vocero del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué te implica eso? Que eso es un tema de seguridad de Estado. Y precisamente Venezuela para ellos es un tema de seguridad de Estado. ¿Por qué? Porque somos una nación que es suplidora de petróleo, que estamos en el hemisferio occidental, pero que además tiene un gobierno que habla de antiimperialismo, pero prácticamente se ha defenestrado o bajado los pantalones frente al imperio chino o frente al imperio de Rusia. Porque esa es la verdad, son entregados. Ok, de cualquier manera, él dice, se van a revisar. Es que no es que se van a revisar, es que hay que hacer unos ajustes. En parte de lo que está establecido en el acuerdo, se hizo una flexibilización de esas sanciones, de esas licencias de sanciones hasta abril. Ellos revisarán en abril si les conviene mantenerlas o no las mantienen. También va a depender de lo que esta gente ceda. Ellos tuvieron. Lo que pasa es que también yo creo que aquí ha habido un tema de que no se habla. Ajá, si el gobierno no tuviera miedo y no tuviera trancado como está, no se hubiese sentado en Doha con los Estados Unidos directamente. Que nadie lo reconoce, sí es verdad, ¿no? Hubo reconciliación, por algo fueron a agradecerle al emir de Qatar, porque la vicepresidenta estuvo ayudándole las gracias. ¿Por qué? Porque ahí fue donde se suscribió. Ahora, de acuerdo a tu óptica, ¿tú crees que el gobierno de los Estados Unidos revise estas sanciones de verdad o es un llamado de atención? Mira, yo creo que... ¿Y cuál es la reacción interna del gobierno? Yo creo... Porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Total, pero además uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla. Así. Yo creo que el gobierno debería callarse un poquito más, porque además queda en ridículo cuando ellos mismos, en medio de su retórica y hasta lo que les faltó fue al este señor presidente de la Asamblea 2020 salir como Manuel Antonio Noriega con el machete a blanderlo sobre el podio. Mire, olvídense del tango que Gardel murió. Si la revisan o no la revisan, ya le dijeron, bueno, ustedes verán. Ellos ahorita han tenido ingresos por concepto de renta petrolera en base a esa relajación de sanciones. Ahora, son tan choros que ellos obviamente no ha llegado a la plata abajo porque se lo roban hasta el abuelo florero. Eso es otra cosa. Por eso es que no les rinde, por eso es que no les da para mantener el gasto público, por eso es que no les dan los números para lo que van a gastar en la campaña electoral. Ese es el miedo que ellos tienen. Ahora, si ellos tienen supuestamente tanta fuerza, bueno, vamos a ver si es verdad, como dijo ayer el presidente de PDVSA o antier, cuando estaba suscribiendo un convenio con Turquía, de que ellos aguantan cualquier sanción. Si eso es así, Pero entonces, ¿cuál es la quejadera? Bueno, yo me imagino que sí deben aguantar, porque por algo se robaron 23.000 millones de dólares que hasta el sol de hoy no sabemos qué ha pasado, si es verdad que está privado de libertad o no el responsable. Y el motivo de la quejadera, tengo que hacer un corte de nuevo. Estamos conversando con Jesús Llanes, analista de entorno, sido diputado con experiencia, además en el ámbito internacional, como ustedes lo están viendo. Una breve pausa y vuelvo con la mensajería de texto. Ya venimos. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy con Jesús Llanes, analista de entorno, dirigente político, por cierto, electo diputado en este corredor electoral de los Altos Mirandinos, Jesús Llanes. Y como ustedes ven, está claro y está informado y no se guarda nada. Voy con la mensajería. Para cerrar este tema, porque quiero entrar en el tema de las perspectivas políticas para cuando llamen las elecciones. Otra cosa que se dice, porque es que también a la gente, finalmente, Jesús, hay que oírla, claro, indistintamente de que no manejen el contexto político, indistintamente de que los rumores hacen un gran eco, a la gente hay que oírla. Entonces dice, bueno, pero el gobierno de Estados Unidos fue engañado porque entregó a Saab y no le está cumpliendo. Mi opinión, Saab al final yo creo que terminaba siendo un mecanismo eso no es trascendente, pero yo quiero tu opinión. Las personas que juegan ajedrez saben que en el tablero hay varias piezas. Él fue una pieza en el tablero de ajedrez. Ahora bien, la gente que sabe de historia, que se instruye, que lee, sabe que ha habido una política de Estado de los Estados Unidos de América
de que sus ciudadanos, cuando están privados ilegítimamente de la libertad, ellos van a hacer todos los esfuerzos que tengan que hacer a su alcance para que sus ciudadanos regresen a su país y aparte recuperen la libertad. Venezuela tenía cerca de 6 o 7, no recuerdo en este momento exactamente, ciudadanos norteamericanos privados de libertad. ¿Y cuál fue el precio que pagó Estados Unidos por llevarse sus 6, 7 ciudadanos norteamericanos que estaban privados de libertad para Estados Unidos? Bueno, toma, te entrego a tu venezolano, entre comillas, porque ese señor no es venezolano. O sea, a tu diplomático, entre comillas. No, de carrera, de dilatada trayectoria funcional, en el caso de la Cancillería, ajá, te lo devuelvo, pero dame a mis ciudadanos americanos. Eso fue un canje de prisioneros. Lamentablemente, vulgarmente, fue un intercambio de barajita. Ah, que la barajita era Alex Saab. Ajá, señores, ¿ustedes qué creen que ese cuando estaba allá no cantó como Pavarotti? Pavarotti se quedó, gafo al lado de lo que cantó al otro allá. Ok, entremos entonces en el tema electoral también para intentar dar luces en este complejo escenario. Está la situación de María Corina Machado. Ella declaró el día lunes, a algunos les gustó, a otros no, pero ahí está. Lo que no puede hacer Machado es decir, bueno, me limitaron y yo me voy, no, pelear. Y creo que en este momento la plataforma le ha manifestado públicamente que ella es la candidata y es la banderata de la oposición. Yo creo que eso no hay discusión. Cualquier escenario que se presente de aquí a allá, o cualquier escenario sobrevenido, ya se verá. La dinámica de la política es muy compleja, se escribe cada 2 horas, ya veremos. Lo cierto del caso es que yo debo decir con mucha responsabilidad, y lo digo además también con un respeto enorme, porque creo que la doctora María Corina Machado se ha comportado de verdad de una manera bastante prudente, ha mantenido una posición de estadista, de lideresa, y hay que respetárselo. Y la verdad verdadera es que yo creo que ha sabido jugar en conjunto, no solamente con el resto del conglomerado de la oposición, sino que han ido sumando sectores también. Y cuando digo que han ido sumando sectores también, Jairo, y eso es parte de la alarma que tiene el gobierno, es que hay un chavismo disidente considerable que dentro de su percepción fue traicionado el modelo que de una u otra forma les vendió el teniente coronel Hugo Chávez en su momento, y siente que esta gente no representa ni siquiera sus intereses, y hoy en día se ven identificados no en un discurso, porque no es un tema de discurso, sino en una posición antisistema, porque tenemos que reconocer que María Corina Machado representa el antisistema. Hay gente que no le gusta que uno compare, pero así como Hugo Chávez en 1998 representó el antisistema bipartidista de la democracia, ella representa un antisistema a un modelo político que ya está prácticamente decayente, que es la revolución bolivariana, y quizás también errores u omisiones que ha cometido la dirigencia de la oposición, que la otra vez cuando estuve aquí en tu programa inclusive les pedí disculpas a la gente, porque sí hemos cometido errores, no somos infalibles, pero hemos sido lo de la oposición. Bien, frente a ese tema, porque también hay que tomar en cuenta los hechos cumplidos. La gente no les gusta cuando uno lo dice de manera categórica, pero va a ser muy difícil, por no decir que no va a ocurrir, que se logre inscribir a María Corina Machado. Mira, está claro. También decían que no iba a ganar las primarias, y las ganó. También decían en su momento, yo recuerdo hace un año cuando tú veías los números de intención, y hubo un precandidato que decía que no había manera ni forma de que él perdiera las elecciones. Hoy en día está, no te digo un salto de garrocha, un salto de talanquera de pronóstico reservado. Entonces, mira, yo creo que aquí las especulaciones en política son demasiado irresponsables, porque además la dinámica ha sido bastante clara. Ahora, cuando tú dices eso, ¿es que tú crees que pueda ocurrir en Venezuela lo que ocurrió en Colombia con Petro? ¿Tú lo ves posible? ¿Pero por qué vía? Explícamelo cómo se produciría. Lo que pasa es que, porque por iniciativa del gobierno no lo creo. Yo tampoco creo que por iniciativa del gobierno, pero ahora también el gobierno tiene que evaluar cómo va a quedar ellos frente a la comunidad internacional. Si el gobierno cree, de verdad, si ellos están contando o haciendo una suma y resta de que ellos repitiendo el escenario 2018 con unas elecciones prácticamente amañadas, en las cuales tienen una falla de legitimidad de origen, ellos van a reeditar esa situación y se va a mejorar la situación, y la comunidad internacional va a decir, bueno, no, como necesitamos petróleo, vamos a seguir liando con Maduro. Yo creo que están bastante equivocados. Los tiempos han cambiado,
Aquí la situación y la dinámica no es la misma época de la Guerra Fría en la que los países de las grandes potencias se repartían las barajitas. Aquí la dinámica hoy en día en el mundo es diferente, las formas de hacer política han cambiado y eso es parte de los errores que está cometiendo el gobierno, porque ellos están tan desconectados de la gente de hace tantos años que ni siquiera se están dando cuenta de los errores que están poniendo, que además son gigantes. Sí, bien. Bueno, y por ahí voy a entrar después, quizás para el otro segmento. Ante esa alternativa, ayer Irán Gaviria, para su partido Puente, hizo un planteamiento que en todo caso se insistiera en la unidad, se insistiera en el tema electoral y se propusiera la figura de María Corina Machado como vicepresidenta. Lo que pasa es que ahí hay un tema, eso no está previsto que tú inscribas una vicepresidenta, es un nombramiento de carácter ejecutivo. Pero ¿cómo barajar este tema? Si en efecto las elecciones son en mayo, como dice el señor Schembel, y se está apostando exclusivamente al tema de Machado. Mira, yo creo que sería un error garrafal, por no decir un craso error, que cualquiera que esté en la dirigencia política de la oposición salga diciendo o aventurándose a dar un eventual escenario. Aquí la realidad actual al día de hoy es que la candidata y la banderada es María Corina Machado. Cualquier escenario adelantado me parece una irresponsabilidad, inclusive especularlo, porque eso es darle herramientas a esta gente que está ahorita en la función del gobierno, que como lo dijo la candidata en estos días, si tú ves que tu enemigo se está ahí al borde del desfiladero, ¿para qué lo vas a ayudar? Ya está, déjalo que se caiga el solo. Aquí darle herramientas a la revolución, de que sí, nos vamos a poner de acuerdo. No, que ellos también sufren, que ellos especulen, ellos también están jugando ajedrez, por cierto, muy malos jugando al ajedrez. Pero ahí... Que sufran, Jairo, sí, que traten ellos de lucubrar, de especular qué va a hacer la oposición. Yo creo, y hay algo que hay que reconocer, pero sí está haciendo algo la oposición. Después de muchísimos años, Jairo, después de muchísimos años que tenemos en este tema de conflictividad política, siento y además creo que de manera responsable lo digo, la oposición le está marcando la pauta al gobierno y el mejor ejemplo lo ves cuando ves a un señor presidente de la Asamblea Nacional 2020 desaforado, histérico, neurótico, pegando gritos y alaridos porque no hayan cómo contener la situación ni hayan cómo manejar. Y aparte, ellos están jurando que ellos iban a conseguir una oposición dividida, fragmentada, y resulta que le salió el tiro por la culata porque más bien se ha cohesionado más la oposición. Pero en ese orden de cosas, por supuesto que la oposición está articulando y está pensando en otras cosas también. Mira, yo creo... ¿Conoces nombre? Yo creo, no, yo no quiere nombre, poner. No, ni conozco nombre ni voy a especular. De momento te digo, la candidata es María Corina Machado. Lo que pasa es que allá, yo me llamo Jesús, pero no camino sobre las aguas ni hago milagros y mucho menos. Y esa expresión de Garrido, chico, el gobernador de eso Barinas, es una posición eso es una posición del gobernador además Garrido. que es que me parece absolutamente inapropiado, sobre todo que venga de él, que fue producto de una situación de esta tan compleja, ¿no? Una posición del gobernador Garrido. No es la posición de Acción Democrática. No te sabría decir, no voy a hablar de la posición de Acción Democrática porque aquí en este programa estoy ahorita como analista de entorno y no como dirigente de AD. Cuando el partido fija una posición, por lo general lo hace un comunicado y además que así como le reconozco la disciplina al chavismo, AD es un partido disciplinado en la cual el doctor Henry Ramos cuando da un alineamiento lo escribe él y lo da él. Yo no voy a salirme de la línea partidista. Ahora fíjate, para que tú veas el tema de la opinión pública, eso no lo dijo Garrido ayer, eso lo dijo Garrido hace como 4 o 5 días ayer, entonces sí, bueno, rescataron otra vez. Mientras llega de Barinas acá la información, porque estamos tan cercados. Bueno, fíjate Jesús, en este tema de que lo hemos debatido ampliamente y creo que ha sido bastante ilustrativo, bastante concreto, y yo creo que hay que ser asertivo en eso también. Mantener las armas de confrontación frente al adversario político y manejar tu estrategia y no decir, no, bueno, nos volvieron otra vez, porque mucha gente se desanima también. Creo que el liderazgo político tiene que apuntar hacia eso. Mira, yo creo, eso que tú estás hablando es importante. Si hay algo que de manera responsable yo les puedo decir acá en esta tribuna, es que hay una posibilidad no solamente real, sino desde el punto de vista numerológica, de que esto lo vamos a ganar. ¿Has visto encuestas? Sí, las he visto y las manejo. ¿Y crees en esas encuestas que has visto? No solamente que las creo, sino que acertaron con tal nivel de precisión que
hasta el momento son bastante confiables. En su momento, en el 2013, dijeron que perdíamos por 0.5 y por 0.5 perdimos. Entonces sí creo perfectamente en los números. Y les voy a decir una cosa, y el gobierno también lo evalúa, y por eso esa actitud tan torpe que están manejando ahorita. Al día de hoy, la oposición, con o sin ungidos, gana 60-40. Al día de hoy, con o sin ungidos. ¿Dónde ubican? Entonces, yo te debo decir de manera responsable, la gente tiene que prepararse para cualquier escenario, pero yo creo que no es que tenga que prepararse, es que la gente está tan cansada y está tan y tú ves a Nicolás Maduro, la situación está tú ves a Nicolás Maduro quitándose la banda y poniéndose la... Mira, yo especular sobre si ellos están en la disposición o no, es que yo se habla tengo del caso Nicaragua, ¿no? Yo te voy a dar mi percepción. La percepción de Jesús Llanes es que nosotros no estamos lidiando precisamente con demócratas. Entonces yo creo que lamentablemente un escenario es que ellos de repente se avalentonen o se llenen de valor y hagan una situación tipo modalidad Daniel Ortega y Rosario en Nicaragua. Es un escenario. Ajá, pero la responsabilidad de nosotros es pasarnos por todo escenario. ¿Qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos? Llegado el momento veremos qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos también frente a esa situación. Porque si bien es cierto que la situación de Nicaragua es compleja, el pueblo venezolano no es el pueblo nicaragüense. Cuando tú analizas la historia, el pueblo nicaragüense siempre ha estado oprimido, siempre ha estado prácticamente bajo la modalidad de un régimen autocrático. Fue muy poco el periodo democrático que ellos pudieron disfrutar como para comparar. Entonces nosotros sí hemos tenido comparaciones desde el punto de vista democrático, porque con todos los errores que se cometieron en la democracia, comparar los 40 años de democracia con esto que hemos tenido nosotros ahorita es como comparar mermelada con excremento. Bien, tengo que hacer de nuevo la pausa. Al regreso de la pausa, Jesús, hemos analizado bastante todo este contexto. Hablemos también del tema del país, porque fíjate, montados en un puente, este debate, este discurso, y abajo las aguas siguen pasando y los problemas siguen ocurriendo. Y yo creo que también es importante que se aborde y que hay un mensaje también de claridad para la gente, porque la gente tiene esperanza en que las cosas mejoren, independientemente de que lo veas como un cambio o no lo veas como un cambio. Y quiero agregar, para empezar, el tema de los otros factores de oposición, porque quiero conocer tu opinión, si esos factores son necesarios para contribuir a este cambio que aspira a la oposición. Eso al regreso de la pausa. De vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy con Jesús Llanes en esta última parte. Muchas cosas todavía que nos quedan pendientes. Vamos a darle paso a algunos mensajes que nos han llegado. Buenos días, ojalá María Corina no haga alianza con Guaidó, Leopoldo López o Ramos Alú, porque se acaba el encanto. Rápida respuesta. Todos somos necesarios para sumar hasta los chavistas. Ok, ahí me quiero detener. Todos somos necesarios. Palabras textuales de Jesús Llanes. ¿Y la otra oposición también? Todos somos necesarios. Mira, ¿Y Jairo, cómo la involucra? Jairo, si hay algo que a mí me da muchísima risa cuando yo hago los recorridos, no solamente acá en los Altos Mirandinos, sino en el resto del estado, es que esa gente, que además uno las conoce, porque también hicieron vida de repente con uno en la misma acera, te dicen que ellos van a votar por el que sea, por si es María Corina, si es quien sea. Ellos van a votar por quien sea, porque todos tenemos una necesidad de cambio en el país. Pero entonces ¿cómo agrupas ese otro grupo? Mira, vale, eso redundancia. Si hay algo que se está dando ahorita de manera natural, es que el descontento frente al gobierno es de tal magnitud que la ola natural está llevando a todo el mundo a cohesionarse. Pero es que hay unas tarjetas allí. ¿Tú ves a Brito apoyando a Machado? Mira, lo que pasa es que yo creo que es que hay una diferencia. Hay que saber diferenciar entre lo que son los dirigentes de base, que de repente por un tema de dilatadas trayectorias y todo, sí tienen la voluntad de cambio, y otra cosa es algunos que lamentablemente, hay que decirlo de manera responsable, se han beneficiado económicamente de que el gobierno de Maduro se mantenga, y eso es una realidad que ya inclusive sus propias bases se han dado cuenta. El mejor ejemplo es que, mira, yo conozco muchísima gente de ese partido que acabas de mencionar, que creo que se llama Primero Venezuela, que ha regresado a Primero Justicia.
Bueno, yo te lo digo, yo ayer también comentaba, decía, bueno, se lo decía a Iris, ese sector que se llama opositor o que se dice llamar opositor no ha sido demasiado tolerante con el gobierno, por ponerlo. Bueno, yo me voy a atrever a ser un poquito más contundente, yo no diría tolerante, yo me atrevería a decir que ha sido genuflexo, de verdad. Porque yo creo que no han hecho absolutamente nada de oposición, lo que han hecho es prácticamente, es más, cuando ves las votaciones en la Asamblea 2020 son por unanimidad, ahí nadie tiene la osadía siquiera ni el valor de decir que no está de acuerdo con algo. Eso me parece a mí inaudito, absurdo. Buenos días, Jairo, con respecto a María Machado, como una ciudadana que pide sanciones e invasiones, eso es traición a la patria. En Estados Unidos le dan cadena perpetua. Mire, al vecino, vecina que me está escuchando, hay muchas formas de tipificar el delito de traición a la patria. Una forma, por cierto, de tipificar la traición a la patria es cuando se hace un fondo entreguista desde el punto de vista macroeconómico en el cual le entregamos prácticamente la soberanía energética y todos nuestros recursos naturales a 60, 100 años en concesión al imperio chino y su ruta de la seda. Eso sí es traición a la patria. No seamos hipócritas, por el amor a Cristo de su Salvador. Ya basta ese discurso tonto de que el imperialismo, aquí imperialismo, ya nosotros prácticamente somos una colonia china. Y aquí dice a Jorge Rodríguez, se le puede enviar un Magic Club para que deje su histeria, y a Maduro un diccionario y un libro de gramática. Lo grave con eso es que a veces el presidente lo dice, a lo mejor es profeso, y entonces lo toman como un lenguaje y empiezan a repetirlo. No sé, se degrada absolutamente. Lo que tú hablabas hace algún rato cuando iniciamos el programa, el tema de la majestad de los cargos. Claro. Si hay algo que ha degradado la revolución bolivariana, ha sido el tema de la institucionalidad. No es un tema de capricho cuando en el reglamento interior y debate en el antiguo Congreso de la República se establecía el uso de la corbata. Ya ahí empezó el declive cuando en aquel momento la ultraizquierda encabezada por la causa R empezó a ir sin corbata. Miren, uno no va al Palacio Federal Legislativo de corbata porque sea milloneta o porque se la quiera dar de que hay que ir de gala. No, es porque es la majestad del pueblo, que es de la que nos hacen depositarios cuando nosotros salimos teníamos que ir enflusados. Pero es que ese es el deber, esa es la casa de las leyes, esa es la casa de la democracia, hay que respetar esa institucionalidad y eso hay que rescatarlo. Si hay algo que yo le reconozco, por cierto, que hablaban, que si los apellidos, ¿qué apellido? Nada, vale. La gente se está viendo reflejada en el tema de María Corina Machado porque representa esa posibilidad de regresar a una institucionalidad, que la persona que hable frente al micrófono cuando está dando una declaración de materia de Estado sea un estadista, que sea un gerente, un tribuno, no un eunuco mental ni un tarado que por suerte de la vida llegó ahí, y entonces viene a estar improvisando. No, señores, la responsabilidad que a uno le otorga el electorado cuando uno está en un cargo público debe cumplirla a cabalidad y uno debe prepararse si quiere ser un sirviente público para servirle a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer los políticos. Jairo, buenos días. Oye, todos los del PSUV deberían pagar cadena perpetua. A propósito de este comentario que envía esta persona, es allí uno de los temas, ¿no? Que dice que el gobierno no se siente cómodo con María Machado, con María Corina Machado, porque en una transición o en un cambio pasaría lo mismo que en su momento dijo Chávez, que iba a freír la cabeza de los adecos. Yo creo que cada ladrón juzga por su condición, por eso es que ellos tienen miedo. La democracia no hace eso, los demócratas no hacen eso. Jesús, tengo dos inquietudes que quiero desarrollar en el poco tiempo que nos queda. Hablemos de los problemas del país, te lo dije a grandes rasgos. La gente en el puente... Chévere, mira, los problemas del país, Jairo, son grotescos y pero que siguen pasando, ¿no? Yo creo que si hay una desgracia que tenemos nosotros ahorita los venezolanos es, uno, la situación de los servicios públicos tan dantesca que estamos pasando. No puede ser que nosotros en San Antonio de los Altos, Carrizal y Los Teques, que estamos prácticamente a minutos de Caracas, muchos sectores pasan horas sin luz. Recientemente vimos que hubo un sector que tuvo más de 30 horas sin electricidad. Nosotros tenemos poblaciones acá en los Altos Mirandinos y en el resto del estado que tienen hasta más de 2 meses que no reciben agua. Nosotros tenemos una situación desde el punto de vista de salud precaria, donde el Victorino Santaella, donde el hospital de allá de Higuerote, donde todos los ambulatorios del estado están en el suelo, en el subsótano, igualito pasa en el resto del país. Entonces,
¿cómo no va a estar el ciudadano venezolano angustiado y ávido y deseoso de un cambio cuando está padeciendo eso? ¿Quién toma la iniciativa de No, pero es que la iniciativa la tomamos todos, es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad solamente de los dirigentes políticos. Si hay algo que no se puede cometer el error nuevamente cuando retomemos la democracia, es dejar la elección simplemente a las maquinarias o no. Aquí todos tenemos que participar, castigar con nuestro voto. Nosotros estamos obligados a mejorar el criterio de selección de nuestros candidatos y no el criterio del Miss Venezuela, que ay, mi flaco tan bonito, ay, ella sí es linda, ay, tan simpático. No, aquí, señor, dígame cuál es su currículum, su hoja de vida, que vale cuántos posgrados, cuántas maestrías tiene usted, cuánto esfuerzo hizo usted para estudiar, su proyecto, para que además me diga con qué propuestas desde el punto de vista gerencia usted va a resolver, cómo vamos a resolver el tema de mejorar el sistema de suministro de agua potable en los Altos Mirandinos o en el estado. Ahorita aquí todo el mundo ahora es ingeniero, geólogo, hidrólogo, entonces quieren hacer y estar perforando pozos por todos lados. Chévere, está solucionando. Ajá, pero tú estás haciendo un daño ecológico también. Entonces ahí es donde se nota que no hay una política pública, porque la gente no se ha preparado. Uno hace máster en política pública, uno estudia gerencia, la gerencia pública. Cuando tú aspiras y quieres ser un servidor público, prepárate para precisamente darle soluciones a tus vecinos. ¿Cuáles son tus escenarios electorales? Porque estás hablando como un candidato. Bueno, pero es que Jesús Llanes tiene una vocación de servicio público nata, y obviamente yo la canalizo a través de la política, donde el ciudadano quiera que Jesús Llanes, ahí Jesús Llanes va a estar. Han puesto tu nombre, yo te he visto en varios tableros, porque tú sabes que esto nunca cesa. Te he visto en tableros en los alias, pero te he visto en el tablero que más me ha llamado la atención, en el tablero de la gobernación. Bueno, si se da el escenario, falta ¿Tú te has mucho preparado para eso? Yo me siento preparado para asumir cualquier cargo público donde los ciudadanos, mis vecinos, consideren que yo debo estar. Si debo estar en una función ejecutiva, y estaré. Si estaré en la función legislativa, estaré. Si me toca ser gobernador de Miranda, con el favor de Dios, y eso lo dispondrá el Señor y los ciudadanos, también lo sé, pero además te voy a decir una cosa, sería muchísimo mejor que lo que tenemos actualmente. ¿Tú cuentas con el apoyo de tu partido para eso? Mira, eso es una decisión que yo creo que es a destiempo, y si se da el escenario, se da, pero el que está en política aspira. Sería bien hipócrita yo decir aquí que no aspiro. Si los ciudadanos quieren que yo sea diputado, seré diputado. Si los ciudadanos quieren que yo sea alcalde, seré alcalde. Si los ciudadanos quieren que yo sea gobernador, seré gobernador. Y a grandes rasgos, una propuesta, una de las cosas con la que yo quería enlazar esto es, cuando tú hablas de la preparación, sí, prepárate, ¿dónde está la maestría, esto y lo otro? Todo eso está bien, pero si no tienes una planificación estratégica, totalmente, pero mi es que hermano, además, no pasa nada. Si hay yo he visto próceres que se hunden totalmente. fracasando. Si hay algo que yo le reconozco a raíz de la Constitución Política de 1991 en la República de Colombia, es que los gobiernos, cuando se inscriben para las elecciones, tienen un plan de gobierno que además tienen que presentar, que aquí también se hay, desde el punto de vista de ley, pero aquí no existe un mecanismo que allá es que allá hay un tema de control y verificación. Claro. Tú tienes que cumplir. Y ahí es donde tú ves la preocupación de que, por lo menos pongo ahorita un ejemplo, en Bogotá acaba de ganar Carlos Fernando Galán con una propuesta prácticamente... Amigo tuyo, ¿no? Correcto, que prácticamente enlazaba con mucho de lo que ya había construido Claudia López. De hecho, el eslogan de campaña de él es construir sobre lo construido. O sea, seguir trabajando, porque es una política de Estado, una política pública en función de mejorar una ciudad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí. Nosotros hemos cometido el error garrafal durante años de que de repente elegimos una persona y en la administración siguiente no solamente que viene y cambia todo desde el punto de vista, empapela todo con un nuevo logo, cambia la madera, el escudo, la bandera, el escudo, no, sino que entonces, no, paralízame esa obra porque es que esa obra a mí no me conviene, porque yo no soy el que voy a cortar la cinta. No, aquí no se trata de que corte la cinta, aquí se trata de que si hay una solución para los vecinos, tú tienes que destinar toda la capacidad que tenga el Estado para resolver el problema de los vecinos. Mira, la semana pasada, hablando de eso, yo traje para acá al arquitecto Ojeda, y el 23 de enero, mucha gente se extrañó que nos trajera un analista más profundo sobre el tema, pero es que él estaba hablando de historia arquitectónica del país. Y una de las cosas que yo comencé a descubrir, y tengo que admitirlo, él decía, pues yo decía, bueno, las grandes obras de Pérez Jiménez, no, tengámonos, esas obras fueron planificadas. Claro, totalmente. Anteriormente. Totalmente. El mérito, en todo caso, si cabe la palabra,
es que el señor las ejecutó. Total. Y hubo continuidad. Fíjate, tú acabas de decir algo que he discutido yo, por cierto, casualmente en estos días con un amigo que siempre me decía, Pérez Jiménez hizo mucho, porque es que la democracia tiene un grave error, y fue un error que inclusive hizo los 40 años de democracia, que es no saberse defender. Durante el periodo del año 45 al 52, donde prácticamente estuvo el gobierno del presidente, la Junta de Gobierno que encabezó el presidente Betancur y el gobierno de Gallego, se hizo una planificación a través de aquel entonces el Ministerio de Obras Públicas, de toda la vialidad, de todo el desarrollo desde el punto de vista de infraestructura que necesitaba la nación, un plan a 10 años. Corrió con la suerte de este señor cuando llegó al coroto que ya estaba, y lo que hizo fue ejecutarlo. Pero eso fue un trabajo que se venía haciendo. Es igual como las planificaciones que hay del metro de Los Teques, del metro de Guarenas Guatire, del ferrocarril. Esos son planes que se hicieron en la democracia, que no son nuevos, porque esta gente no descubrió. Sí, Luis Herrera le tocó inaugurar el metro que había puesto en marcha el presidente Carlos Andrés Pérez, porque eso es parte de cuando hay una política pública de Estado. Entonces, sí tenemos que presentar planificación, sí tenemos que organizar. Yo una discusión que tuve aquí muchas veces en Miranda, cuando el tema de la línea 2 del metro, que empezaron a construir, que pasaba por la urbanización Las Minas, esa no era la ruta inicial. La ruta inicial era que la estación iba a estar donde está hoy en día el Banco de Venezuela y en la perimetral de Los Alias. Cuando se hizo el elevado de San Antonio también discutí porque era otra solución vial la que había, porque precisamente el elevado en ese momento le daba beneficio a Juan Fernández desde el punto de vista político y él decidió irse por el elevado, pero no era la solución. Fíjate, a propósito del elevado, yo estaba pequeño y todavía recuerdo el eslogan, una solución por arriba a un problema por abajo. Yo estaba pequeño y yo vivía en el Prado de María cuando pusieron el elevado del Prado de María. Me recuerdo, fíjate tú dónde estamos, me recuerdo que en aquel momento el debate era, no, esos elevados son momentáneos, porque claro, son aquí lo dijo el presidente del Colegio de Ingenieros, un poco puentes de guerra es lo que hay en esta ciudad. Totalmente. Y ese es un elevado de guerra. Fíjate, y nos queda una gran solución. Son paños de agua que ponen, eso son situaciones, ahí es donde tú notas que no hay, que ha habido desde el punto de vista político, una impericia, que ha habido puro ensayo y error, y eso es lo que nos ha costado a nosotros. ¿Y tú le propones al Estado, Miranda? Jesús ya no está el servicio donde la gente lo quiera. Yo no voy a proponer ahorita nada. Bueno, no te pierdas mucho. Tienes que venir mucho por aquí. Gracias, Jesús. No, a ti, Jairo, gracias. Amigos, ha sido Jesús Llanes, pero dije Jesús Fernández. Jesús Llanes, dirigente político, diputado, una gran experiencia. Me consta, además, que Jesús vive permanentemente preparándose, así que no lo pierdan de vista. Esta noche a las 8 en reposición y mañana de nuevo ustedes y nosotros frente a frente. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.